Vamos a hacer. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Estamos grabando. Mi nombre es Contador José Vega. Soy uno de los responsables de esta capacitación. Ahí en línea tenemos al contador Gaceni, que también va a ser otro de las personas que va a exponer en este taller. Bueno, les cuento un poquito cuál es. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la confianza. Espero que esto realmente les sea útil para su formación académica, y por supuesto que esto sea obviamente un camino para lo que es conseguir un nuevo trabajo o mejorar, ¿sí?, el trabajo que ustedes están haciendo. Bueno, cuál es la, ¿cuál es la idea de este taller? Bueno, lo que nosotros nos hemos propuesto es brindarles a ustedes todo lo que son las herramientas en materia financiera. Hay mucha gente que se confunde o se confundió, porque nos dicen a veces, no, yo no soy empleado bancario. No, no, si esto no es únicamente para el empleado bancario. Esto es una capacitación que les va a permitir a ustedes conocer todo lo que es todo lo atinente a la cuestión bancaria, o mejor dicho, me expresé mal, eh, todo lo atinente a la parte de finanzas, que después esos conocimientos financieros ustedes lo pueden aplicar en un futuro, en una actividad bancaria, pero no se agota únicamente ahí. ¿Está? ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que de pronto tienen, a ver, la necesidad de dar un crédito. Empresas que, a ver, no hablemos de, por ejemplo, si tenemos que dar un nombre, qué sé yo, Frávega, ¿sí?, en donde de pronto da créditos personales y bueno, y tiene que evaluar un crédito. No solamente eso, sino una empresa, ¿sí?, ustedes mismos, ¿sí?, quizás prestadores de servicio, que de pronto le dicen, te puedo pagar con un cheque. ¿Qué hacemos? O sea, no es únicamente evaluar, ¿sí?, lo que es la cuestión del instrumento en sí que representa el cheque. No, es cómo analizamos nosotros a esa persona. O sea, acá lo que vamos a aprender, ¿sí?, es saber prestar, saber a quién prestar, y también poder evaluar realmente cuáles son los costos que nosotros tenemos. ¿Por qué? O sea, el costo financiero que nosotros vamos a tener implícito en una operación. O sea, no es lo mismo que venga una persona y me diga en este momento, me quiero inscribir. Bueno, perfecto, inscribite en el taller. ¿Cuánto es? 6.000 pesos. No es lo mismo que me lo pague hoy, ¿está? Que me diga, ¿te lo puedo pagar el sábado que viene? Sí, no hay problema. Pero nosotros sabemos, o tenemos que aprender, reconocer, ¿sí?, que 6.000 pesos hoy no es lo mismo que 6.000 pesos dentro de 7 días. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿sí?, en nuestra economía tenemos un flagelo, y ese flagelo es la inflación. Entonces, tenemos que aprender esto. Y hay algo que yo siempre repito, no es lo mismo aprender que saber. No es lo mismo. ¿Por qué? El ejemplo que yo siempre doy es las personas que fuman. El cigarrillo, las personas que fuman saben, porque saben, que el cigarro les hace mal, es dañino. Y sin embargo, siguen fumando. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué seguís fumando si sabes que el cigarro te hace mal? Porque no lo aprendió. Cuando uno aprende algo, lo incorpora. Entonces, hay cosas acá que nosotros tenemos que aprender. Y esas cosas que tenemos que aprender es el valor del dinero. Está el valor del dinero. Que en este momento venga alguien y me diga, che, me inscribo, toma 6.000 pesos.
el hecho de que yo lo tenga, la plata en mi bolsillo, o que yo lo tenga en mi cuenta corriente, también estoy perdiendo plata. Esas son cosas que tenemos que aprender, lo que es el valor del tiempo. ¿Está? Entonces, todos esos conocimientos que se aplican, ¿sí? O sea, conocimientos financieros que se aplican, ¿sí? Tanto en un banco, tanto en una empresa, una empresa financiera, o sea, no va a faltar alguno que diga a ustedes, vamos a ver quiénes están presentes, qué sé yo, a Gastón, que le diga, che, Gastón, mirá, vos sabés que quiero, quiero prestar plata. Es, es común cuando de pronto tenemos gente que tiene algo de plata, o sea, me refiero, digamos, al dinero líquido, y que de pronto no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué dice? Che, prestemos plata. Quiero prestar plata. Asesorame vos que has hecho un seminario de finanzas. Bien. O sea, no es que lo vamos a capacitar para que ustedes se dediquen a prestar plata, pero ¿qué pasa? Son situaciones que de pronto un futuro cliente eh, nos puede solicitar. ¿Está? ¿Por qué nosotros decimos que esto tiene una amplia salida laboral? En primer lugar, porque ustedes van a poder, van a adquirir los conocimientos de todo lo que es la cuestión bancaria, ¿sí? Con todos los cambios, con todos los cambios que representa o que tiene hoy, ¿sí? El sector bancario. No es lo mismo el banco hoy, septiembre 2021, que hace 5 años. O sea, no le digo 10 años, 20 años, no, 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 5 años. Era totalmente diferente. No es ni mejor ni peor. Yo creo que es diferente. ¿Está? Bueno, toda esa cuestión nosotros la vamos a ver. ¿Está? Entonces, por un lado, ustedes van a saber, ¿sí? Bueno, en primer lugar, ¿sí? Acá tenemos nosotros lo que es un organismo de contralor. Y ese organismo de contralor es el Banco Central. Y el Banco Central, ¿sí? Se manifiesta a través de circulares. ¿Está? Entonces, vamos a conocer, ¿sí? Las principales normativas bancarias, vamos a saber qué es un cheque, cómo se trabajan los cheques, cuáles son los tipos de cheque, qué es un pagaré, qué diferencia hay entre un pagaré con un cheque, por ejemplo. ¿Es lo mismo realmente que me den un pagaré, que me den un cheque? ¿Es lo mismo? Vamos a aprender que no es lo mismo. ¿Está? No es lo mismo. ¿Sí? Lo mismo que de pronto, bueno, financiarse con una tarjeta de crédito, ¿sí? ¿Qué significa pagar un pago mínimo? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, todas esas cuestiones que ustedes deben saber para poder asesorar a alguien, ustedes la van a saber. Por otro lado, tenemos lo que es, que lo vamos a desarrollar, es el mercado de capitales. ¿Sí? Esa cosa que de pronto uno, qué sé yo, lo ve en las películas o uno cree que es tan lejano, resulta que no. ¿Está? Y es mucho más fácil y accesible de lo que ustedes creen. Y ustedes, ¿sí? Pueden desarrollar una beta laboral aprendiendo, ¿sí? Los principios básicos del mercado de capitales. ¿Está? Yo el año pasado, en plena pandemia, ¿sí? Gané mucha plata, ¿sí? O sea, cuando hablo de mucho no me refiero a que gané millones, sino que en función de lo que yo invertí, ¿sí? O sea, en términos porcentuales, ¿sí? O sea, vamos a aprender, ¿sí? A manejarnos, ¿sí? Realmente con lo que son porcentajes. ¿Está? Yo puedo decir que yo gané mucho, ¿sí? Pero no gané millones, sino que gané, ¿sí? Por lo menos el
40, 50% de lo que yo invertí. ¿Está? Entonces, ¿en qué gané? En CDRs. Bien, ustedes van a saber qué es un CDR, qué es una acción, ¿está? ¿Qué es una obligación negociable? ¿Está? ¿Por qué? Porque hoy en día, hoy, ¿sí? Si bien es importante tener un capital, más importante es saber qué es lo que voy a hacer con ese capital. ¿Está? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Si yo, hay gente que dice, ¿cómo quisiera tener 1.000.000 de pesos? Ajá, lo tenés al 1.000.000 de pesos y no sabes qué hacer. No sabes qué hacer. ¿Está? Entonces, uno de esos caminos, ¿sí? O mejor dicho, una de las herramientas que nosotros vamos a aprender a manejar es precisamente conocer lo que es el mercado de capitales. Y algo que está en este momento está, no quiero decir de moda, porque realmente es inexorablemente hacia donde estamos yendo, que es la criptomoneda. ¿Está? Entonces, en el tema de la criptomoneda hay muchísimo, como decía mi abuelo, guitarreo. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucho verso. Entonces, acá la idea es decirle bien cuál es realmente la verdad sobre la criptomoneda. ¿Cómo tenemos que manejarnos? ¿Sí? Y acá hay algo que también vamos a hacer hincapié nosotros, ¿sí? Y es la cuestión impositiva. ¿Está? La cuestión impositiva. Y vamos a hablar también, ¿sí?, de cómo está condicionando al contribuyente, al inversor, la UIF. ¿Qué es la UIF? La Unidad de Información Financiera. Nosotros vamos a hablar, sí, de plazo fijo, de inversión, de obligaciones negociables, pero para. La UIF, ¿qué les va a decir a ustedes? Me parece genial lo que vas a hacer. Lo único que sí, explícame de dónde sacaste 500.000 pesos o sacaste ese 1.000.000 de pesos para hacer eh, el plazo fijo. Has invertido, no sé, en CDRs 1.000.000 de pesos, ajá. Ojalá te vaya bien, pero decime vos, ¿de dónde sacaste ese dinero? ¿Sí? Y ahí ya no estamos hablando únicamente de la cuestión de la técnica de finanza o la técnica bancaria. No, esto excede. Pero hay una relación muy grande, ¿sí? Por no decir una relación íntima, entre lo que es, así como la FIP lo que hace, o mejor dicho, no la FIP, sino todo lo que es la legislación impositiva, ¿sí?, nos lleva a demostrar, ¿sí?, una capacidad constructiva. Todo lo que es la cuestión bancaria también toma en cuenta esa capacidad. ¿Está? Entonces, no es únicamente saber, ¿sí?, todo lo que es la cuestión finanza. No. Eso es una parte. Pero si de pronto, ustedes empiezan a trabajar, arman su propio emprendimiento, ¿qué van a hacer ustedes? Asesores financieros. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber el asesor financiero? ¿Sí? No solamente aprender, digamos, lo que son las distintas, o sea, a poder realmente evaluar, sacar lo que es la cuestión del el rendimiento del dinero, la protección del dinero. No, únicamente eso es insuficiente. ¿Por qué? Porque si viene una persona, ¿sí?, y nos dice, sí, mira, quiero invertir
500.000 pesos. Sí, vamos a hacer un plazo fijo. Y resulta que después el banco, ¿sí? De pronto, no le quiere hacer el plazo fijo. O de pronto, esto les cuento lo que pasó con un cliente que yo tenía, que invirtió 2 millones de pesos hace 2 años o 3 años en Levac. No pudo justificar de dónde, o sea, lo tenía, o sea, era cliente del banco. Cliente del banco, bueno, no voy a decir el nombre del banco, pero bueno, era cliente del banco. ¿Está? En ese mismo banco, a través de ese mismo banco, ¿qué es lo que hace? Compra Levac. Compra 2 millones de pesos. Ojo, hoy es mucha plata, 2 millones de pesos, imagínense hace 3 años. ¿Sí? No pudo justificar el origen de los fondos. No lo pudo justificar. ¿Y qué le pasó? No solamente le cerraron la cuenta, no solamente le cerraron la cuenta, sino que el banco está obligado, porque es agente de información de la UIF. Emitió el banco lo que se denomina, y esto también lo vamos a aprender, emitió un ROS. ¿Qué significa? Reporte de operaciones sospechosas. El banco está obligado a informar eso. Entonces, nosotros, como futuros asesores financieros, tenemos que saber esa cuestión. ¿Está? O sea, la cuestión legal, el respaldo legal de todo lo que estamos haciendo nosotros, o sea, lo que nosotros podemos llamar la seguridad jurídica, es importante que nosotros también manejemos esos conceptos. ¿Está claro, chicos? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Edmundo, querés decir algo? Bueno, les voy a contar un poquito sobre lo que, digamos, cuál va a ser la dinámica de este seminario, de este taller. Eh, bueno, como verán, estas reuniones son en vivo, o sea, en cualquier momento ustedes pueden hacer su pregunta. Eh, o sea, su pregunta no me interrumpe, en absoluto. Todo lo contrario, es, digamos, lo hace más dinámico. O sea, las dudas no sé, de uno de ustedes le sirve a la otra persona. O sea, qué sé yo, la duda de Germán le va a servir a Gastón, por ejemplo. La duda de Gastón le va a servir a... O sea, realmente enriquece la clase, enriquece la reunión cuando ustedes hacen preguntas. ¿Está? Así que yo los incentivo a que ustedes pregunten, ¿sí? Que estamos para esto, ¿sí? Bien, esto por un lado. Eh, bueno, estas reuniones quedan grabadas, ¿sí? Grabadas y alojadas en nuestro campus virtual, ¿sí? Después ustedes pídanlo a la mesa de ayuda, el acceso al campus, ¿sí? Donde ustedes van a ver las clases grabadas, van a ver tutoriales, van a ver material, ¿sí? Para que ustedes puedan, material tanto de lectura como de material de estudio, ¿sí? Para que ustedes lo puedan leer, ¿sí? Y bueno, ustedes van a tener el acceso al campus. Queda también establecido lo que es una mesa de ayuda, ¿sí? Por cualquier consulta que ustedes quieran hacer, ¿sí? Cualquier duda que tengan, la pueden hacer a la mesa de ayuda. La mesa de ayuda está prácticamente las 24 horas abierta, así que ustedes háganlo y hagan la pregunta y tratamos de responderles a la brevedad. Así que en ese sentido no hay ningún tipo de inconveniente. Bien, el código de acceso con el cual ustedes han ingresado, ¿sí? No cambia, ¿sí? O sea que el próximo sábado ustedes van a poder ingresar exactamente con el mismo código, ¿sí? En ese sentido no hay ningún tipo de cambios en ese sentido. ¿Qué más? Bueno, aproximadamente van a ser
de 5 a 6 reuniones en vivo, ¿sí? Y hay tutoriales que ustedes después van a poder, van a estar en el campus, ustedes lo van a poder ver y acceder a esos, eh, a esos tutoriales para que ustedes lo puedan estudiar. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir? Bueno, perfecto, chicos. Empecemos. Bueno, hablar acá de todo lo que es, o sea, vamos a empezar por lo que es la formación bancaria, ¿sí? Eh, Vamos a ver cómo armamos este PowerPoint, diciendo que, bueno, es un intermediario financiero que se encarga de captar recursos en forma de depósito y prestar dinero, así como la prestación de servicios financieros. Más allá de quizás de esta definición, lo que nosotros tenemos que saber es que la actividad bancaria es un pilar fundamental, ¿sí?, de la política económica de cualquier país. ¿Está? O sea, la actividad bancaria, la actividad bancaria es una cuestión de Estado. ¿Está? ¿Por qué? Porque una de las consecuencias, ¿sí?, de tener la actividad, digamos, de desarrollar la actividad bancaria, es el crédito bancario. No hay cosa más dinamizante en una economía que el crédito. ¿Está? No hay cosa más dinámica que dinamice más lo que es una economía, ¿sí?, que el crédito bancario. Entonces, ustedes fíjense, eh, el gobierno, el año pasado, ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo es, o sea, cuando se desató todo lo que esta pandemia, ustedes fíjense que una de las cosas que hizo es dar créditos, ¿sí? Dar créditos a monotributistas y autónomos. ¿Tá? Créditos sin interés, con plazo de gracia. Este año lo dio únicamente para los monotributistas, no para los autónomos. Entonces, el, el Estado, ¿sí?, utiliza a través de sus políticas lo que es también la política bancaria. ¿Está? Vamos a aprender, nosotros vamos a ver que existe lo que se denomina encaje bancario, que no es otra cosa que el porcentaje que los bancos tienen que retener, ¿sí?, como capital, ¿está?, para poder, no solamente como capital, sino, digamos, del dinero que están recibiendo y lo que queda liberado para poder prestar. Entonces, cuando de pronto el gobierno necesita una política expansiva, ¿qué es lo que hace? Libera más crédito. ¿Cómo libera más crédito? A través del manejo del encaje bancario. Cuando queremos contraer la economía, ¿sí?, lo que hace es ajustar, disminuir lo que es el encaje bancario. Entonces, ustedes fíjense, acuérdense en la administración de Macri, ¿sí?, en la administración de Mauricio Macri, ¿sí?, existía, ustedes escuchaban, digamos, en la calle, ¿sí?, o sea, personas, empresarios o a veces taxistas, ¿qué es lo que nos decían? No hay plata en la calle. O sea, esa frase que dice, che, no hay un peso en la calle. ¿Qué quiere decir esto? O sea, eso es consecuencia de ¿qué? Consecuencia de la contracción del aparato financiero. ¿Está? ¿Por qué? Porque hay una teoría que nos dice que la inflación es consecuencia de la velocidad del dinero.
¿Y qué significa velocidad del dinero? No es que se pone a correr carrera, no, no, no. No, es las veces que circula, ¿sí?, dinero en una economía. Entonces, una de las formas de controlar la inflación es contraer la economía. Por supuesto que eso tiene sus consecuencias. ¿Está? ¿Por qué? Porque no hay acceso, o sea, se dificulta lo que es el acceso al crédito. ¿Está? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? O sea, que acá lo que es la política crediticia, la política bancaria, ¿sí?, es una cuestión de Estado. ¿Está? ¿Sí? Bien. Ahora, ahora, todo, todo el sistema bancario tiene no tiene varias columnas, tiene una sola columna que lo sostiene. Una sola columna. Y esa sola columna es la confianza. ¿Está? La confianza. Si nosotros perdemos la confianza en el banco, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Sí? A ver, con el tema de, no sé si ustedes se acordarán, de lo que se denominó corralito. El corralito, ¿sí?, que fue en el gobierno de Carlos Menem o de la Rúa. De la Rúa creo que fue, eh, que trajo como consecuencia que nosotros no podíamos disponer, ¿sí?, de nuestro propio dinero que teníamos depositado en los bancos. ¿Está? Eso era a raíz que se estaba perdiendo la confianza en los bancos. Si se pierde la confianza en los bancos, ¿qué es lo que hace la gente? La gente tiende a sacar el dinero. ¿Está? O sea, es lo que muchas veces denominamos nosotros, ¿sí?, guardar la plata bajo el colchón. ¿Por qué? Y porque no tenemos confianza en el banco. ¿Sí? Ese corralito, ¿sí?, que fue ideado por el licenciado Domingo Cavallo, ¿sí?, que lo que hacía era una restricción, ¿sí?, de nuestros saldos, o sea, de lo que podíamos sacar nosotros de dinero. ¿Está? Eso originó realmente originó una catástrofe. ¿Está? O sea, imagínense ustedes que de pronto no podamos, ¿sí?, disponer de nuestro dinero. O sea, no solamente por una cuestión de, qué sé yo, de avaricia, no. A ver, todos tenemos, ¿sí?, de pronto nuestras obligaciones financieras. Los gastos, los gastos diarios, ¿sí?, si tenemos empleados, pagar a los empleados. Está la compra de materia prima, el pago de servicios. Y que de pronto esté restringido, ¿sí?, el manejo de nuestro flujo de dinero. ¿Está? Entonces, acá la base del sistema financiero es la confianza. Nosotros no tenemos confianza en el sistema bancario, lamentablemente, ¿qué vamos a hacer? No depositamos. ¿Está? No hacemos plazo fijo, no depositamos, no nos manejamos con, qué sé yo, con cheque, ¿no? Ahora, imagínense ustedes un mundo sin bancos. Imagínense eso, ustedes, esta mañana, una persona, uno de ustedes, se inscribió a este seminario. ¿Y qué es lo que me dice? Me dice, bueno, te hago una transferencia bancaria. ¿Está? Esa transferencia bancaria, ¿sí?,
se la hizo en cuestión de segundos. Segundos. ¿A través de qué? A través del celular. Se podría haber inscrito esta persona si de pronto no formalizamos el tema de la inscripción. ¿Qué es lo que iba a quedar? Bueno, mira, está bien, inscribiste y no sé, el lunes me lo mandas por correo, ponen un sobre, la plata y me lo mandas por correo. Hoy todo se estructura a través del sistema bancario. Hoy, si yo no podría pagar los impuestos, mis impuestos, si no fuera porque tengo una caja de ahorro o una cuenta corriente bancaria. No podría. El monotributista, la categoría más baja, no podría pagar el monotributo si no tuviera una cuenta bancaria. ¿Está? Entonces, todo se estructura, todo, a través del sistema bancario. O sea, hoy por hoy es imposible concebir, ¿sí?, el manejo diario de nuestra economía, de nuestro trabajo, sin lo que es la actividad bancaria. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué más hemos puesto? ¿Qué hemos puesto? Bueno, que la banca o el sistema bancario es un conjunto de entidades o instituciones que dentro de una economía determinada prestan servicios de banca. La internalización y la globalización promueven la creación de una banca universal. ¿Sí? Entonces, resulta que yo hoy puedo eh, tranquilamente abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos, por ejemplo. Hay empresas que brindan ese servicio. Yo puedo invertir en empresas de Estados Unidos o de Europa tranquilamente. Yo lo puedo hacer. O sea, ese intercambio que hay realmente ya no se circunscribe a lo que es una economía local. No, ya es totalmente superado. ¿Está? O sea, no podemos hablar hoy. Hoy tenemos que hablar de lo que es una banca, ¿sí?, globalizada. O sea, todo lo que es el concepto de globalización es una realidad. ¿Está? O sea, es realmente, no es ni bueno ni malo, simplemente es nuestra realidad y a la cual tenemos que estar nosotros acostumbrados. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un concepto, estos son conceptos, digamos, teóricos. El sistema bancario es uno de los sectores más regulados del mercado y son autorizados por distintos gobiernos como herramienta de política financiera, monetaria y de desarrollo económico social. ¿Está? El control que tiene hoy el Banco Central, ¿sí?, sobre los bancos es realmente, podríamos llegar a decir, excesivo. Existen personas dentro de lo que son de los bancos que están exclusivamente para la interpretación, ¿sí?, de las circulares del Banco Central. Los controles que se llevan son muchos. ¿Por qué? Porque no puede caer un banco. No puede. ¿Está? Si entra en problema un banco, qué sé yo, por ejemplo, el Banco Patagonia. Banco Patagonia, por ejemplo, de un buen día para otro, cierra. No puede devolver los plazos fijos, no puede devolver la caja de ahorro. Yo tengo cuenta en Banco Galicia. ¿Qué voy a decir? Ah, me quedo tranquilo, total es el Banco Patagonia. No, no. O sea, es un problema de un banco que involucra a todo el sistema bancario. ¿Está? Entonces, acá el gobierno respalda
¿sí? Al banco. O sea, si el banco a mí no me puede devolver mi plata, quien me lo va a devolver es el Banco Central. ¿Está? Sigan este razonamiento. Sigan este razonamiento. A mí el banco, si, mejor dicho, el banco está respaldado por el Banco Central. Entonces, si a mí el banco no me puede devolver mi dinero, quien me lo devuelve es el Banco Central. Hablar del Banco Central es hablar del gobierno. Imagínense ustedes una corrida bancaria, ¿está? En donde ningún banco pueda devolver qué sé yo, los plazos fijos, las cajas de ahorro. ¿Quién responde? El gobierno. ¿Y con qué va a responder el gobierno? O sea, ¿cuántos millones de pesos hay en plazo fijo? ¿Cuántos millones de pesos hay en cajas de ahorro? ¿Cuántos millones de pesos hay en las cuentas corrientes? ¿Cuánto dinero hay? Es muchísimo. ¿Está? Es exactamente como el padre de familia, el padre que responde por lo que haga el hijo. Viene el hijo y, no sé, se choca choca una Ferrari. ¿Quién tiene que responder? El padre. Ajá. ¿Y de dónde va a sacar el padre para pagarse, no sé, una Ferrari y justo andaba con el Lamborghini, entonces bueno, tiene que pagar una Ferrari, una Lamborghini y no sé, y otro auto más? ¿De dónde qué va a hacer ese padre que tiene que de pronto responder por las macanas que hizo su hijo? Exactamente lo mismo, el mismo ejemplo, ¿sí? Es referente a lo que es las garantías que da el Banco Central. ¿Está? Entonces, por eso es que es uno de los sectores más regulados del mercado. Las auditorías, los controles son permanentes. ¿Está? ¿Por qué son permanentes? Porque ¿cómo se estructura? ¿Qué es lo que hace el banco? El banco, ¿sí? A ver, ¿cuál es la evolución del banco? ¿Sí? Analicemos cuál es cómo llegamos al banco. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo bien burdo, por decirlo así, para llegar ahí. Vamos a suponer, vamos a suponer que yo tengo, no sé, 5 millones de pesos. ¿Sí? No tengo idea qué hacer con los 5 millones de pesos. ¿Está? Bueno, hablo con el doctor Gasseni y ¿qué me dice? Y bueno, presta plata. Bueno, me dedico a prestar plata. En primer lugar, presto lo mío. ¿Está? Yo presto lo mío. Presto mi plata porque es lo que yo tengo. ¿Está? O sea, presto mis 5 millones de pesos. Bueno, empiezo a prestar, empezamos bien. ¿Cuánto gano? El contador Gasseni me dice que cobre el 20% mensual. ¿Está? 5 por 2 son 10. O sea, en un mes gané 1.000.000 de pesos. ¿Está? ¿Por qué? Porque en 20% es una buena tasa, si consigo a quien prestarle, si me devuelven todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Presté 5 millones de pesos a una tasa de interés del 20%. Ese es otro tema que van a ver con el contador Gasseni y todo lo que significa la tasa de interés que representa. ¿Sí? ¿Cuánto gané? Gané 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Bien. Resulta que ahora ya tengo 6 millones de pesos. Me siguen, ¿verdad? 5 millones más 1.000.000 que gané son 6 millones. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el negocio empieza a crecer, recibo pedidos por 8 millones.
¿Y qué pasa? Yo tengo nada más que 6 y me piden 8. Digo a la gente, mira, no tengo plata, volvé a otro momento. Al mes siguiente ya me piden por 10 millones de pesos. Y van siguiendo el ejemplo, ¿verdad? O sea, como es una buena tasa, la gente me pide, me viene a pedirme plata, pero no me alcanza la plata. No me alcanza. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hablo con, hablo con Gastón y le digo, ¿vos tenés plata? Perdón, Germán. Germán, ¿vos tenés plata? Me dice Germán, sí, sí tengo. ¿Cuánto tenés? 1 millón de pesos. Bueno, hagamos una cosa, Germán. Préstame 1 millón de pesos y yo te pago a vos el 10% de interés. Ah, bueno, listo. Y Germán tiene confianza en mí. No se olviden nunca de esa palabra, confianza. Germán tiene confianza en mí. Entonces me presta 1 millón de pesos y yo le pago el 10%. Y yo con ese 1 millón de pesos, ¿qué hago? Presto al 20. O sea, presto al 20, gano 20 y le devuelvo el 10% a Germán. ¿Gano o no gano? Sí, sí, gano. ¿Está? Gano plata. Y así le pido, no sé, le pido acá a Corgaceni, che, ¿tenés 2 millones, te sobran 2 millones de pesos? Sí, bueno, listo. Entonces, ya tengo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que me están ayudando, digamos, en este negocio? Ya está Germán, ya está Corgaceni, ¿sí? Y ustedes van a aprender lo que es el término apalancamiento o también el término leverage. ¿Está? En este caso, ¿sí? ¿Yo qué tengo? Ya no estoy prestando únicamente plata mía, estoy prestando plata de terceros. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Puedo hacer eso? O sea, ¿es delito prestar plata? A veces uno lee en los diarios, sí, metieron preso, tal. ¿Es delito prestar plata? No, prestar plata no es delito. Lo que es delito es la usura. ¿Está? La usura sí es un delito. Que yo preste plata, por ejemplo, al 40, al 50%, ¿sí? Es lo que se denomina tasa usuraria. Entonces, eso sí es un delito, pero no es delito prestar plata. ¿Está? Entonces, el contador de obligaciones me dice, pero pará. Hay mucha plata en juego, ¿sí? Tener los 5 millones tuyos, adjunto a otros millones más, ¿sí? Corresponde, corresponde que nos inscribamos en la FIP. Corresponde que nos inscribamos en la FIP. Y la actividad financiera, ¿sí? La actividad financiera requiere de permisos especiales. ¿Está? Para ello hay lo que se denomina una superintendencia de entidades financieras. Entonces, ¿yo me puedo inscribir? Sí, sí me puedo inscribir. En este caso, como una entidad financiera. Está una entidad financiera, en donde el principal fuente, ¿sí? de recursos es el capital propio. Está la financiera principalmente maneja lo que es el capital propio, no capital de tercero. O sea, el ejemplo anterior sería lo que se denomina vulgarmente una mesa de dinero. ¿Está? ¿Por qué es ilegal la mesa de dinero?
porque no está inscripta en AFIP. Como actividad en sí, no es algo ilegal. El problema está que no tiene los permisos respectivos y no está inscripta en AFIP. Es como si de pronto yo me pusiera a vender mouse. Si yo vendo mouse, ¿estoy haciendo algo malo? No. ¿Es una actividad lícita? Sí. Bueno, si es algo lícito, ustedes podrán decir, bueno, dame una factura. No, no estoy inscrito en AFIP. O sea, que yo incumpla, ¿sí?, con los requerimientos impositivos, no transforma la actividad en algo ilícito. Estoy incumpliendo la ley, que estoy cayendo en lo que es una infracción tributaria, es una cosa, pero que lo que yo haga en sí no lo transforma en algo ilegal, el hecho de que yo esté infringiendo una ley tributaria. Distinto es que yo me ponga a vender cosas robadas o que yo, no sé, sea un narcotraficante. O sea, esa actividad sí es en sí mismo un ilícito. ¿Por qué? Porque yo no puedo vender droga. ¿Está claro, chicos? O sea, acá, el prestar plata no es delito. Lo que es delito es la usura. ¿Está? Pero yo, como cualquier otra actividad, debo estar registrado, ¿sí?, ante los organismos de contralor. ¿Sí? La actividad financiera tiene un organismo de contralor que es, por un lado, la Superintendencia de Entidades Financieras y por otro lado, lo que es el Banco Central. ¿Está? Entonces, si yo soy una entidad financiera, yo voy a poder emitir un recibo, poder emitir una factura. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la evolución de la entidad financiera? Una entidad financiera, por ejemplo, no puede emitir cheques, por ejemplo. Entonces, ¿una entidad financiera puede transformarse en banco? Sí, sí puede transformarse en banco. El mejor ejemplo es el Banco Colombia, digamos, uno de los últimos. Antes, Colombia era una entidad financiera. ¿Está? O sea, ojo, ¿no? Quizás el banco en sí también es una entidad financiera, pero acá me refiero a lo que es la categoría de financiera, nada más. ¿Sí? Y saltó a lo que es un banco, Banco Colombia. Ojo, es lo que yo conozco, quizás eh, ustedes sepan, digamos, de otros ejemplos, pero hay entidades que no nacen como banco, sino que nacen como financiera y después se transforman en banco. ¿Cuál es la característica que tienen? La característica que tienen es que de pronto, ¿sí?, pueden recibir depósitos, ¿sí?, y en base, ¿sí?, a esos depósitos, ya sean lo que se denomina eh, a la vista. ¿Qué quiere decir a la vista? Que está disponible. El mejor ejemplo es la cuenta corriente. Yo deposito dinero a las, no sé, 10 de la mañana y si yo quiero lo saco a las 11, lo saco a las 10 y cuarto. No hay problema. ¿Por qué? Porque es dinero a la vista. ¿Está? ¿Cuál es la contrapartida? O sea, ¿cuál sería, digamos, lo contrario? O sea, por ejemplo, un plazo fijo. Si yo hago un plazo fijo a 60 días y tengo que esperar 60 días para poder contar nuevamente con ese dinero. ¿Está? Entonces, de ese dinero a la vista, ¿está? El Banco Central me autoriza un determinado porcentaje que yo puedo prestar
de ese dinero a la vista. O de la gente que viene y me hace un plazo fijo. Bien, yo tengo un determinado porcentaje que puedo prestar, ¿sí? De ese dinero que yo tengo. ¿Está claro, chicos? Entonces, eso ya lo vamos a analizar más adelante con más detenimiento. Es lo que se denomina encaje bancario. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran comentar? Bueno, eh, ¿qué más hemos puesto? Bueno, según la Carta Orgánica del Banco Central, los bancos se clasifican en bancos comerciales, bancos de inversión, bancos hipotecarios, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles, ¿sí? Bien, bueno, acá está un poco lo que vinimos hablando, no solamente fundamental como ente de crecimiento, hoy es imprescindible en el sistema financiero privado y gubernamental, y prácticamente que todo se articula en el sistema bancario. ¿Qué pasa si cierra un banco? Esto también habíamos hablado. Se puede producir una corrida bancaria, implica un cemento del sistema bancario, ¿sí? El último antecedente es el corralito durante el gobierno, ahí está Fernando de la Rúa, que hizo caer prácticamente un gobierno constitucional. ¿Está? Esto se genera en virtud de la desconfianza que se genera, digamos, en el sistema bancario. El sistema bancario es muy sensible al contexto, tanto nacional como internacional, ¿sí? Eh, Acuérdense ustedes, digamos, un poco de lo que es eh, que ustedes son muy jóvenes, lo que fue en su momento el efecto tequila, ¿sí? El efecto eh, caipirinha, ¿sí? O sea, todo depende un poco de dónde venía, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el problema? O sea, hablamos nosotros de lo que es la globalización. ¿Está? Entonces, cuando una economía emergente está, ¿sí? En riesgo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace el inversor? El inversor, o sea, el gran inversor, no estoy hablando de gente que de pronto maneja, eh, a ver, que generalmente se estructuran en fondos comunes de inversión, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Eh, Va analizando, digamos, eh, las distintas oportunidades que hay de inversión. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Mira a la Argentina, mira a Brasil, mira a Chile, mira a México, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay un problema, ¿sí? En Brasil, seguramente ese problema, que puede tener un problema, digamos, financiero en Brasil, de pronto es seguro que está afectando a la Argentina. Y si afecta a la Argentina, va a afectar a Bolivia, Uruguay, o sea, se genera, ¿sí? Toda una onda expansiva de esos problemas. ¿Y qué es lo que hace ese fondo de inversión? Se retira. ¿Está? Entonces, bueno, eso es, digamos, una cosa que nosotros tenemos que aprender, digamos, de esa, de todo esto, esta globalización, ¿sí? Que se da, digamos, bueno, que ya se viene dando de hace por lo menos más de una década, ¿está? Bueno, eso es algo que tenemos que entender. Y bueno, todo esto es el contexto nacional, tema de la inflación, lo que es el déficit fiscal, el mercado cambiario, ¿sí? Eh, eh, la inflación lamentablemente, es un fenómeno que ningún gobierno pudo controlar, ¿sí? O sea, si se lo controló fue quizás, no sé, por un, por un periodo, por un lapso muy corto, está, pero lamentablemente la inflación es, a ver, es supuesto, ¿sí? Que de pronto tiene eso, y que el principal problema son los asalariados,
que están atados a un sueldo fijo. Y ese sueldo fijo, medido en términos de bienes, cada vez es menor. O sea, cada vez el dinero me alcanza menos. ¿Está? Entonces, mucho cuidado, ¿sí?, en lo que es la medición de la inflación, porque va a afectar el resultado de una inversión que yo quiera hacer. ¿Está? Otro concepto que nosotros vamos a aprender es lo que se denomina costo de oportunidad. ¿Está? O sea, si yo de pronto pongo el dinero en plazo fijo, ¿cuál es mi costo de oportunidad? Y mi costo de oportunidad es, en vez de hacer un plazo fijo, ¿sí?, me pongo un negocio. ¿Está? O invierto en la bolsa. O invierto en criptomonedas. ¿Está? O sea, lo que yo dejo de ganar por no haber hecho otra actividad. Lo que es el déficit fiscal. Bueno, el déficit fiscal es, digamos, lo que es la diferencia que tenemos entre los ingresos y egresos del gobierno. ¿Está? O sea, el déficit fiscal crónico que tenemos, ¿sí?, hace que de pronto hay una alta incidencia, o sea el Estado necesita financiarse. ¿Y cómo se financia? Se financia, uno de los recursos que tiene son los recursos tributarios. Ya vamos a hacer, ¿sí?, vamos a hacer hincapié en esto, en todo lo que es la parte tributaria. ¿Está? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, con lo que es la cuestión tributaria. ¿Sí? No podemos, ¿sí?, si ustedes quieren ser asesores financieros, no pueden desconocer la dinámica impositiva. ¿Está? No pueden desconocer la dinámica impositiva. Sí o sí tienen que tener, aunque sea nociones de cómo se estructura el sistema impositivo argentino. ¿Está? El otro tema es el mercado cambiario. El tema de la cuestión que es recurrente en Argentina, el tema del dólar. ¿Está? O sea, las restricciones que tenemos hoy en el dólar, ¿sí?, hablan, en cierto modo, de la debilidad de lo que es la política financiera del Estado. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿sí?, está en nuestro ADN refugiarnos en el dólar. ¿Por qué hablamos de refugiarnos? Cuando nosotros estamos en peligro, ¿sí?, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos un refugio. ¿Está? Si, no sé, en una tormenta eléctrica, ¿qué hacemos? Buscamos un refugio. Entonces, acá, ¿sí?, una de las formas que yo voy a tener para poder eh, cuidar, ¿sí?, salvar, ¿sí?, el poder adquisitivo de los pesos argentinos, o sea, de lo que a ver, reflejado en lo que sería mi sueldo, por ejemplo, una de esas formas es refugiarme en el dólar. El dólar, el valor del dólar está en función también de la confianza o desconfianza que yo tenga. O sea, desconfianza en quién? En el gobierno. Desconfianza en el gobierno. Desconfianza en las políticas que lleva a cabo el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Compro dólares. Que no es quizás la mejor opción, no es la mejor alternativa
el hecho de decir, ah, listo, compro dólares, no es la mejor actividad. ¿Por qué? Porque también pierdo plata teniendo dólares. ¿Está claro, chicos? Entonces, el dólar blue, que le llaman ahora blue, ¿sí? Que no es otra cosa que el dólar, a ver, que lo compramos en los mercados informales, en un mercado en negro, ¿está? Eh, demuestra lo que es la desconfianza que hay. Entonces, cuando aumenta el dólar, a mayor valor del dólar informal, es mayor la desconfianza que hay. ¿Por qué? Y porque de pronto yo sé que me lo va a comer la inflación, entonces, bueno, está bien, compro dólares, y no es que yo gano, no es que yo gano con el dólar, no es que de pronto, o sea, esa persona, ¿sí? A ver, yo compré dólares cuando estaba a 140, por ejemplo. Hoy está a cuánto? 180. No es que yo gané, no gané. Lo único que hice es acompañar quizás la inflación. Digo quizás, ¿por qué? Porque realmente no es seguro que yo pueda ganar o no. Pero yo, de seguro, yo no puedo estar contento, ah, mira lo que gané. No gané nada. No gané nada. Lo único que hice fue proteger, ¿sí? El dinero que yo tenía y que en ese momento me estaba sobrando. ¿Está claro, chicos? Entonces, todo esto es lo que vamos a aprender a analizar. ¿Está? Porque para que seamos asesores financieros, tenemos que saber, porque ¿qué es lo que va a hacer la gente? ¿Qué es lo que le va a preguntar a ustedes? ¿Qué le va a decir? Che, Gastón, ¿qué hago? ¿Plazo fijo o compro dólares? Y tenemos que saber dar una respuesta. ¿Está? Tenemos que saber dar una respuesta. Si de pronto estamos en una empresa, ¿sí? Trabajamos en una empresa y de pronto en la empresa viene una persona y dice, che, ¿qué te puedo dar un cheque? ¿Te puedo pagar en dólares? ¿Te puedo pagar en criptomonedas? Y tenemos que saber qué hacer, qué respuesta dar. Esa es la idea de este taller. Bueno, esto es lo que habíamos hablado. Bueno, el sistema financiero internacional tiene su punto de partida en la tasa de interés del FED, que no es otra cosa que la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí, bueno, se caracteriza por la globalización financiera, habíamos hablado, los antecedentes, efecto vodka, piña, tequila, efecto arroz. ¿Sí? Bueno, y esto es lo que hablamos de la evolución del prestamista, mesa de dinero, la financiera y el banco. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran comentar? Están mudos. Me gustaría escuchar la opinión o leer la opinión de alguno de ustedes. Así que, por favor, opinen, hablen. Edmundo, si quieres opinar, por favor. Germán, Gastón, ¿quién no está? Liliana. Bueno, Germán me dice por ahora, vamos de 10. Contador, buen Bueno, día, ¿cómo está? ¿cómo andás, Liliana? ¿Qué tal? Bien, acá un poquito congestionada. Sí, la verdad que muy interesante lo que va y bueno, en mi caso absorbiendo conceptos también que a veces uno los tiene y le estoy encontrando la explicación, así que vamos bien. Bueno, perfecto, Liliana. Eh, sí, vamos a desarrollar. Es muy interesante esta temática, es apasionante, principalmente por lo que es la cuestión del manejo del dinero, o sea, el manejo de saber Ujú. administrar el dinero. Entonces, bueno, eso digamos es algo que vamos a desarrollar. Bueno, chicos, esta es, digamos, la reunión de presentación de lo que es
el taller. Nosotros el sábado que viene, ¿sí? Ya vamos a empezar de lleno con lo que es la temática, ¿sí? Vamos a empezar hablando de todo lo que es la parte básica, ¿sí? Que es todo lo que son las herramientas de la matemática financiera, ¿sí? Eso lo van a ver ustedes con el contador Edmundo Gasseni, ¿sí? Que son, repito, herramientas básicas, ¿sí? De lo que es la cuestión de, bueno, lo que es un sistema de amortización, lo que es un sistema francés, lo que es un sistema alemán, la diferencia que hay entre esos dos sistemas que generalmente utilizan los bancos, lo que es, digamos, un sistema americano, eh, lo que es, digamos, qué significa una tasa real, qué es lo que es una tasa efectiva, está, son todos conceptos que sí o sí tenemos que manejar, qué es lo que es una tasa de descuento, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una tasa de descuento y una tasa digamos, de interés? ¿Cómo se capitaliza? ¿Sí? Lo que es una tasa, un interés simple, un interés compuesto. ¿Está? Son todo herramientas básicas que sí o sí tenemos que saber. También, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, analizar lo que es la parte impositiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto, a ver, yo puedo decirles a ustedes, sí, yo ando de 10, ando perfectamente bien. Ajá, pero no presento declaración jurada de ganancias, no presento declaración jurada de IVA, no presento, o sea, son indicios que tenemos que aprender a manejar, a leer, ¿sí? Vamos a aprender también lo que es a cómo se lee un balance, ¿sí? O sea, yo voy a prestar plata en función de lo que me diga un balance, ¿está? Entonces, eso tengo que aprender cómo interpretar, cómo tengo que leer un balance, ¿está? Y por supuesto también vamos a ver todo lo que es la parte del mercado de capitales, ¿sí? Y de la criptomoneda, que eso lo van a saber con otra persona que es Lautaro Saavedra, ¿sí? Bien, chicos, esta era la charla de presentación. A todos muchas gracias. Le agradezco la difusión de esto entre sus redes, a sus contactos, que se puedan sumar a este taller. Y bueno, eh, estén atentos, pidan después a la mesa de ayuda, ¿sí? Les recuerdo el número de la mesa de ayuda, 381-3024-900, ¿sí? Pidan después el link de acceso al campus virtual, donde va a estar esta reunión grabada, más, ¿sí? Otros materiales ya, y que vamos a ir subiendo, digamos, eso va a estar en permanente actualización. Así que bueno, chicos, esta ha sido la charla de presentación. Nos vemos el próximo sábado, ¿sí? A las 9:30. Así que, bueno, eso. Eh, ¿Algo más que quieran comentar? Bueno, chicos, nos vemos entonces. Pidan después el link de el link, la mesa de ayuda de el campus, así ya, una vez que esté todo procesado, lo estamos enviando y está el material que ustedes van a tener que empezar a leer. Así que bueno, chicos, ante todo, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo sábado a las 9:30, ¿sí? Cualquier duda, ¿sí? Está la mesa de ayuda, ¿sí? Cualquier pregunta que tengan ustedes, háganla, por favor. Bueno, chicos, bueno, gracias Germán, dice perfecto. Nos estamos viendo el próximo sábado. Buen fin de semana. Adiós, adiós, adiós. Perfecto, adiós, buen día.